A lo largo de esta secuencia de videos hemos utilizado este circuito en el que hemos obtenido su función de transferencia, sus ecuaciones para la magnitud y el ángulo de fase, así como el comportamiento en el bode para frecuencias de baja y alta frecuencia, así como la frecuencia de corte que se utiliza bastante en los diseños. A partir de ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio en el cual dice: diseña un filtro pasabajas pasivo de primer orden con frecuencia de corte a 2 kHz y obtenga lo siguiente: los componentes del circuito, el voltaje de salida para una entrada de 9 volts a la frecuencia de corte, el voltaje de salida para una entrada de 20 volts pico a la frecuencia de 6 kHz, y hay que demostrar, después de hacer los cálculos por simulación, los resultados. Bien, vamos entonces a proceder con la solución. Lo primero que vamos a hacer es obtener los componentes del circuito. Por lo tanto, vamos a necesitar utilizar la ecuación de la frecuencia de corte, la cual dice que la frecuencia de corte en Hz es igual a 1 sobre 2 pi RC. Ahora, para hacer este ejercicio tenemos que proponer R o C. Lo más común es proponer el valor de C, que básicamente no se puede adaptar fácilmente, y de ahí solo adaptamos R. Entonces, proponemos el valor de C y despejamos R. En este caso estamos proponiendo que el capacitor valga 500 nanofaradios. Entonces, al despejar tenemos esta expresión y al sustituir vemos de esta forma. Ahora, tengan en cuenta que no se puede meter en la calculadora así tal cual 500 nanofaradios. Hay que pasar el nano a su equivalente en faradios. Y su equivalente es por 10 a la menos 9. Ahora sí, podemos meter esto en la calculadora y nos debe dar el valor de 159.15 ohms. Ahora, este valor de resistencia más el capacitor ya corresponden a lo que es nuestro circuito, nuestro filtro. Vamos al siguiente inciso, el cual dice que el voltaje de salida para una entrada de 9 volts pico a la frecuencia de corte. Para ello, pues vamos a utilizar lo que es la ecuación de lo que es la magnitud del filtro. Esta es la ecuación y vemos que lo que es la frecuencia está en radianes. Entonces tenemos que pasar de nuestra frecuencia en hertz a radianes. Hay que recordar que teníamos ya una ecuación que lo asociaba, donde solo hay que multiplicar por 2pi para pasarlo a radianes sobre segundo. Entonces lo hacemos, multiplicamos el valor de la frecuencia de corte por 2pi y lo vamos a expresar como 4000 pi radianes sobre segundo. Ahora, pues ya que tengo este valor, voy a sustituir junto con R y C en esta ecuación, la cual me va a quedar de esta forma. Si todo sale bien y metemos correctamente en la calculadora, nos debería dar que la magnitud a la frecuencia de corte es igual a 0.7071, que básicamente es lo que habíamos obtenido de 1 sobre raíz de 2 cuando es la frecuencia de corte. Básicamente, si esto nos da, está bien calculado, si no, pues hay un problema en la calculadora. Bien, una vez que ya tengo esto, podemos tomar en cuenta lo siguiente, que lo que es la magnitud del filtro es igual a dividir la magnitud del voltaje de salida entre la magnitud del voltaje de entrada. Y tomando en cuenta que yo ya conozco la magnitud del voltaje de entrada, acabo de calcular lo que es la magnitud del filtro, solo básicamente tendría que despejar. Y si despejo, me queda esta expresión, donde el voltaje de entrada, su magnitud es de 9 volts pico. Y al sustituir con la magnitud del filtro, pues básicamente es multiplicar. Y tendríamos que la magnitud del voltaje de salida es igual a 6.36 voltaje pico. Bien, vamos al penúltimo inciso, el cual sigue, que es el voltaje de salida para una entrada de 20 volts pico a 15 kHz. Entonces, para ello vamos a utilizar otra vez la ecuación de magnitud y pasar esto, que está en Hz, a radianes sobre segundo. Entonces, retomamos esta ecuación y ahora convertimos los 15 kHz a radianes sobre segundo. Entonces, vamos a multiplicar los 15 kHz por 2pi. Nos va a dar 30.000 pi radianes sobre segundo. Y ahora sí, vamos a sustituir. Hay que tomar en cuenta que R y C no cambian. El que sí cambia es omega, que es básicamente ahora este valor. Entonces aquí está. Lo sustituimos y vemos que este valor nos debe dar
si todo está bien en la calculadora, este valor, 0.1321, que es la ganancia. Tomando en cuenta que para sacar el voltaje de salida es multiplicar lo que es la magnitud del filtro por la magnitud de entrada, sustituyendo y multiplicando, vemos que el voltaje de salida en su magnitud es 2.64 voltaje pico. Y ahora solo tendremos que checar en el simulador si nuestros cálculos cuadran en el armado. Bien, estamos ahora en el simulador donde tenemos nuestro voltaje de entrada, que son 9 volts pico a 2 kHz, que es la frecuencia de corte, y lo que son los componentes, la resistencia de 159.15 ohms y el capacitor de 500 nanofaradios. Lo que vamos a hacer ahorita es checar con el osciloscopio. Nos vamos acá, donde dice Tektronix Oscilloscope, colocamos que es el canal 1, y vamos a abrirlo, doble clic, le damos prender y vamos a correr lo que es el simulador. Muy bien, lo que vamos a hacer ahorita es cambiar la escala de tiempo para ver menos señales. Movemos la perilla para ver menos señales. Ahí ya están menos señales y ahora tengo que cambiar la escala de voltaje. Muevo la perilla para que se vea en la pantalla. Una vez que ya se ve, lo que voy a hacer es congelarla. Le doy acá donde dice single, se congela y ahora puedo ver y leer los datos. Mediante Measure, canal 1, voy a seleccionar el máximo, que el máximo es el voltaje pico. Selecciono y busco. Aquí está. Entonces me dice que el voltaje pico es 6.34 volts. Entonces eso cuadra más o menos con lo que habíamos calculado a mano. Vamos a parar el simulador. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar el voltaje de entrada, que en este caso van a ser 20 volts pico a 15 kHz. Le doy OK. Ya cambié el voltaje de entrada. Ahora otra vez le voy a dar simular, correr. Voy a darle correr al osciloscopio. Voy a cambiar la escala de tiempo para ver menos señales. Ok, aquí está. Y ahora voy a cambiar la escala de voltaje para que se vea más grande. Se recomienda que se haga para que la escala del osciloscopio mida mejor. Le voy a dar single. Y ahora vemos que el voltaje de salida a esta frecuencia es de 2.63 volts, que es muy cercano a lo que calculamos a mano. Y esta es una forma para demostrar que nuestros cálculos a mano pues corresponden con el simulador.